Capítulo 7, parte 2. Duración de las lámparas. Entre las tachadas de quimeras alquimistas se encuentran las lámparas perpetuas, de cuya autenticidad podemos dar personal testimonio. Tal vez alguien pregunte en qué nos fundamos para afirmar la perpetua ardencia de estas lámparas, puesto que solo fue posible examinarlas durante tiempo limitado. Pero a esto responderemos que afianza nuestra afirmación el conocimiento de la ley natural aplicable a este caso, aparte de la manera de construirlas y de los ingredientes empleados en el combustible de alimentación. Por lo que toca las explicaciones del lugar y modo de adquirir este conocimiento, será preciso que los críticos se tomen para ello el trabajo que nos tomamos nosotros. Conviene advertir, sin embargo, que ninguno de los 173 autores que trataron de este asunto afirmó la duración eterna de las lámparas, sino su duración por tiempo indefinido, que en algunos casos alcanzó a muchos siglos. Pues si hay ley natural que permita la ardencia de una lámpara durante 10 años, sin necesidad de alimentarla a sí mismo por virtud de la propia ley, puede seguir ardiendo 100.000 años. Los egipcios, padres de la química, se atribuyen la invención de estas lámparas, no sin fundamento, pues en dicho país fue mucho más frecuente su empleo a favor de su religiosa creencia en que el alma astral del difunto vagaba alrededor de la memoria durante los 3.000 años del ciclo de necesidad, ligada por el hilo magnético que sólo podía romper su propio esfuerzo, y así confiaban los supervivientes en que la siempre encendida lámpara, símbolo del incorruptible e inmortal espíritu, favorecería la ruptura de los lazos que sujetaban el alma astral a los mortales despojos y la impelería a reunirse con el yo divino. Generalmente se colocaban estas lámparas en los sepulcros de las familias acomodadas, y dice Liceto que en su época se encontraron encendidas al abrir las tumbas, pero se apagaban al punto a consecuencia de la profanación. Tito Livio, Buratino y Sciata refieren el hallazgo de muchas lámparas en los subterráneos de Memphis. Por su parte nos dice Pausanias que en el templo de Minerva de Atenas había una lámpara, obra maestra de Calímaco, que ardía todo el año. Plutarco afirma que en el templo de Júpiter Amón vio otra lámpara que, según le aseguraron los sacerdotes, ardía durante años enteros, a pesar del viento y de la lluvia. San Agustín menciona también otra lámpara existente en el templo de Venus que ofrecía las mismas singularidades. Quedreno dice a su vez que en Edesa se encontró una lámpara oculta en el vano de una puerta que estuvo ardiendo durante 500 años. Pero de todas estas lámparas, la más prodigiosa es la que, según refiere Olivio Máximo de Padua, se encontró cerca de Ateste y que Escardonio describe en los términos siguientes. En una urna de alfarería estaba contenida otra menor. Dentro de esta ardía una lámpara que, con un licor purísimo encerrado en 2 frascos, uno de oro y otro de plata, por todo alimento, mantenían la luz durante 1500 años. Los frascos pasaron para su custodia a manos de Francisco Maturancio, quien los estima de subidísimo precio, dando de mano a exageraciones y prescindiendo de la gratuita negación de la ciencia moderna acerca de la posibilidad de estas lámparas. Cabe preguntar si, en el caso de haberse conocido en la época de los milagros, debe distinguirse entre las encendidas ante los altares cristianos y las que ardían ante las imágenes de Júpiter, Minerva y otras divinidades paganas. Según algunos teólogos, las lámparas de los altares cristianos tenían virtud milagrosamente divina, al paso que las paganas debían su luz a los artificios del diablo, y en estas dos agrupaciones se clasificaban las lámparas, según dice Kircher y Liceto. La de Antioquía durante 1500 años ardió al aire libre en la plaza pública, sobre la puerta de una iglesia. Se mantenía, al decir de los teólogos, por el poder de Dios, que había dado perpetua luz tan infinito número de estrellas, mientras que las lámparas paganas, según aserva San Agustín, eran obra del demonio, que trata de engañar al hombre por diversidad de medios.
Como si nada fuese más fácil para Satanás que deslumbrar con un relámpago de luz o una brillante llama a quienes entran por primera vez a una cripta sepulcral. Así lo aseguraba el vulgo de los cristianos cuando, en el reinado de Paulo III, al abrir una tumba de la Vía Apia, se encontró el cadáver de una doncella flotante sobre el tercer licor, sobre un terzo licor que le había preservado de la corrupción hasta el punto de aparecer como dormida. A los pies del cadáver ardía una lámpara que se apagó al abrir la tumba, de cuya inscripción pudo colegirse que en enterramiento era la hija de Cicerón, muerta 1500 años antes. Combustibles perpetuos. Niegan los químicos la posibilidad de las lámparas perpetuas, alegando que toda combustión requiere consumo de combustible, pero los alquimistas replican diciendo que no siempre el fuego procede de las combustiones químicas, pues hay sustancias que no solo resisten la ardencia de la llama sin consumirse, sino que ni aire ni agua las extinguen. El autor de un tratado de química impreso en 1700 con el título de Nepocaeia refuta las afirmaciones de los alquimistas y, aunque niega la posibilidad de las lámparas perpetuas, se inclina a creer que ardan algunas durante siglos. Por otra parte, tenemos el testimonio de multitud de alquimistas cuya prolongada experiencia les convenció de la posibilidad del fuego perpetuo. Conocieron los alquimistas preparaciones especiales de oro, plata y mercurio, de índole parecida a las de nafta, petróleo y otros minerales combustibles, así como los aceites de alcanfor y de ámbar. El amianto, lápiz avestos, el ciprio, lápiz caristus, el creto, linum vivum, que emplearon combustibles de las lámparas perpetuas. Según los alquimistas, el oro es el mejor pábulo por su maravillosa llama, aparte de que entre todos los metales es el que menos se gasta al fundirse y reabsorbe su misma destilación aceitosa, según va ésta exhalándose para alimentar de tal suerte su propia llama. Aseguran los cabalistas que Moisés aprendió este secreto de los egipcios y que la lámpara del tabernáculo era perpetua, según se infiere del siguiente pasaje. Manda a los hijos de Israel que te traigan el aceite más puro de los árboles de olivas, sacado a mortero, para que arda siempre la lámpara. También niega Liceto que las lámparas perpetuas contuvieran preparaciones metálicas, pero en cambio dice en la misma obra que un compuesto de mercurio filtrado 7 veces por arena blanca puesta al fuego sirvió para fabricar lámparas que ardían continuamente. Por otra parte, tanto Maturancio como Citesio afirman que este resultado puede obtenerse por procedimientos químicos, pues el licor de mercurio fue ya conocido de los alquimistas, que le dieron el nombre de aqua mercularis, materia metallorum, perpetua dispositio, materia prima artis y oleum vitri. Telas de abesto. El abesto, llamado inextinguible por los griegos, es una piedra que, según dice Plinio y Solino, no puede apagarse una vez encendida. Alberto el Magno la describe diciendo que es del color del hierro y se la encuentra principalmente en Arabia, cubierta de una capa oleaginosa apenas perceptible que se inflama en cuanto se le acerca una luz. Los químicos han intentado en vano extraer dicho aceite del abesto, pero de ello no cabe inferir que la operación sea imposible, y si se lograra no habría duda alguna de si dicho aceite puede dar llama continua. Justamente se vanagloriaron los antiguos de poseer este secreto, por cuanto en nuestros mismos días han obtenido el mismo resultado algunos experimentadores. Dicen unos químicos que el líquido extraído de la piedra, en sus pruebas, es de consistencia acuosa, más bien que oleaginosa, incapaz de combustión, al paso que otros aseguran que tan pronto como dicho líquido se exponía al aire libre, quedaba tan espeso que difícilmente se liquidaba, y al encenderlo otra vez se convertía en humo sin dar llama. En cambio, las lámparas de los antiguos ardían con pura y brillante llama sin la más mínima taza de humo.
Kirchen indica la posibilidad de extraer y purificar dicho aceite, aunque por lo difícil de la operación cree únicamente que pueden llevarla a cabo los adeptos superiores de la alquimia. Luis Vives refuta la opinión de San Agustín en cuanto a los artificios del diablo y demuestra que las operaciones mágicas, por estupendas y prodigiosas que parezcan, son resultado de la industria humana y del profundo estudio de los secretos de la naturaleza. Por otra parte, Podocátaro tenía una tela fabricada con otra especie de abesto que Porcasio dice haber visto en casa de aquel. Plinio llama a esta clase de tela linum vinum y también lino de la India, diciendo que se fabrica con una especie de lino, asbestón o abstinum, que una vez tejido puede limpiarse con solo echarlo en el fuego. Añade este autor que el asbesto es tan valioso como las perlas y los diamantes, porque además de su escasez resulta de muy difícil textura a causa de sus cortas fibras. Una vez aplanado con un martillo, se le macera en agua caliente y luego de seco puede hilarse y tejer sus fibras como las del lino. Plinio asegura haber visto muchas telas fabricadas de esta materia y presenciado un experimento en que se las limpió por medio del fuego. También dice Porta que cierta señora cipriota residente en Venecia tenía una tela de esta clase y califica de secretum optimum estas manipulaciones alquímicas. En su descripción de las curiosidades del colegio Gresham en el siglo XVII, dice el doctor Greu que se perdió el procedimiento textil de las telas de abesto, pero esto no parece probable por cuanto en el Museo Septalio hay hilos, cuerdas, laminillas y otras labores de abesto correspondientes al año 1726. Y algunos de dichos objetos los elaboró el mismo Septalio, según afirma Greenhill, quien dice a este propósito: parece opinión de Greu que las lápiz asbestinus y amanthus son una misma materia, y la llama piedra filamentosa porque su masa está compuesta de hilos paralelos, de 1/4 de pulgada a pulgada de longitud, tan lustrosos y finos como los del capullo de seda y tan flexibles como lo del lino o del cáñamo. El secreto no se ha perdido enteramente, pues todavía se guarda en algunos monasterios budistas de la China y del Tíbet. En un convento de religiosas talapinas vimos una túnica amarilla, por el estilo de los monjes budistas, que al cabo de 2 horas de estar en un gran brasero, la sacaron tan limpia como si la hubiesen lavado con jabón. Después de numerosos ensayos, se le han podido dar a esta materia diversas aplicaciones industriales, entre ellas la de tela incombustible, uno de cuyos principales centros de comercio es Nueva York, que suministra el mineral en haces parecidos a madera seca. La variedad más fina de asbesto es la que los antiguos llaman inmaculado a causa de su blanco y sedoso lustre. Pabilos de amianto. También hacían los antiguos el pabilo de las lámparas perpetuas con la piedra lápiz caristus, muy abundante en la ciudad de Caristos, cuyos habitantes, según dice Mateo Radero, bataneaban e hilaban esta piedra filamentosa para tejer mantos, manteles y otras prendas por el estilo, que se echaban al fuego para limpiarlos cuando estaban sucios en vez de lavarlos con agua. Pausanias y Plutarco aseguran que de esta hiedra se fabrican los pabilos de las lámparas, pero dice al segundo que en su tiempo ya no se encontraban piedras de abesto. Liceto opina que las lámparas perpetuas de los antiguos sepulcros carecían por lo general de pabilo, si bien Luis Vives afirma que por el contrario vio muchas con él. Por otra parte, Liceto se muestra firmemente convencido de que los pabilos pueden ser de tal naturaleza que duren muchísimo tiempo y resistan al fuego, de modo que en vez de consumirse queden retenidos como por una cadena. Thomas Brown
al hablar de las lámparas perpetuas colocadas en angostísimos recintos, dice que deben su virtud a la pureza del aceite, sin emanaciones fuliginosas capaces de sofocar la llama, pues si las hubiese alimentado el aire, de seguro se consumiera el comburente. A este propósito pregunta dicho autor: ¿se ha perdido el arte de preparar este aceite inconsumible? No, por cierto, y el tiempo lo probará, que todo cuanto sobre ello escribimos ahora desapareciera como otras muchas verdades. Dice la ciencia que la observación y el experimento son sus únicos medios de investigación. Concedido. Pero ¿no son bastantes 3000 años de observación de hechos para demostrar las facultades ocultas del hombre? Y en cuanto a la experiencia, ¿qué mejor coyuntura que la deparada por los fenómenos modernos? En 1869, la Sociedad Dialéctica de Londres invitó a varias eminencias científicas a la investigación de fenómenos. Véase cómo respondieron algunos de ellos. Huxley: no tengo tiempo para semejante investigación, que me sería muy molesta y trabajosa, a menos que difiriese de la de su género. No me interesa el asunto, ni aun suponiendo que los fenómenos fuesen verdaderos. Lowes: quien diga que estos fenómenos dependen de leyes físicas desconocidos, se confiesa desde luego conocedor de esas mismas leyes. Tyndall: dudo del éxito de los fenómenos en la sesión a que yo asistiese, pues mi presencia parece como si produjera confusión en todos. Carpentier: por experiencia personal estoy convencido de que entre los fenómenos espiritistas hay muchas imposturas y no pocas ilusiones, aunque también los hay del todo legítimos y dignos de estudio. Sin embargo, la causa de estos fenómenos no es externa, sino que depende de la condición subjetiva del individuo, quien actúa de acuerdo con ciertas leyes fisiológicas ya conocidas. La modalidad a que llamo cerebración inconsciente interviene de manera muy principal en la producción de los fenómenos espiritistas. Esto, por lo que a los sabios ingleses se refiere. Los norteamericanos no llegaron a más. En 1857, la Universidad de Harvard previno al público contra las investigaciones psíquicas, por corruptoras de la moralidad y degradantes de la mente, por su contaminadora influencia que menoscaba la veracidad en el hombre y la pureza de la mujer. Posteriormente, cuando el insigne químico Hare arrastrando la preocupación general, estudió el espiritismo y abrazó sus doctrinas, fue descalificado por sus colegas. En 1874, un periódico neoyorquino invitó a los más notables científicos del país a la investigación de los fenómenos espiritistas, pero todos se excusaron en connivencia como visitante que rehúsa a quedarse a comer cuando el dueño de la casa le convida. Sin embargo, a pesar de la indiferencia de Huxley, de la socarronería de Tyndall y de la cerebración inconsciente de Carpenter, no faltaron científicos de igual valía que se rindieron a la evidencia de los testimonios en esta debatida materia de investigación. A este propósito, un autor tan distanciado del espiritismo como Draper dice: en todos los países y en todas las épocas creyeron no solamente los labriegos, sino también las personas cultas que los espíritus de los difuntos vienen algunas veces a visitar a los vivos y a frecuentar sus antiguas moradas. Si de algo ha de valer el testimonio humano en este punto, tenemos desde los tiempos más remotos hasta nuestros días un cúmulo de pruebas tan numerosas e irrecusables cual pudieran apetecerse para invalidar todo intento de refutación. Divergencia de opiniones. Desgraciadamente, el escepticismo científico tiene tal resistencia que no le conmueven las pruebas, por evidentes que sean, y a lo sumo admite únicamente las que conviene a su propósito. Digamos con el poeta: oh vergüenza para la humanidad, los diablos se entienden entre ellos, tan solo los hombres discrepan de las criaturas racionales. ¿Cómo explicar la divergencia de opiniones entre hombres que estudiaron en los mismos libros y bebieron en las mismas fuentes? Bien es verdad que no hay dos hombres que vean una misma cosa de igual manera, y así lo expone admirablemente el Dr. Wilkinson en su carta a la Sociedad Dialéctica de Londres, cuando dice:
Mi experiencia en la investigación de varias doctrinas heterodoxas, que después se convirtieron en ortodoxas, me ha convencido de que casi todas las verdades dependen de nuestra disposición de ánimo, de nuestros afectos e íntimos sentimientos, por lo que la discusión y las investigaciones no dan otro resultado que alimentar dicha disposición de ánimo. A esto podría añadirse la famosa máxima de Bacon: poca ciencia aleja de Dios y mucha ciencia acerca a Dios. Carpentier pondera los progresos de la filosofía en nuestros tiempos diciendo que nada repudia, por extraño que parezca, si está apoyado en pruebas válidas, mientras que se muestra inclinado a negar toda competencia filosófica y científica a los antiguos. No obstante, las pruebas que la abona tan válidamente como las aducidas por los científicos contemporáneos en pro de su mayor conocimiento. Si, por ejemplo, nos fijamos en la electricidad y magnetismo que tan famosos hicieron a los nombres de Franklin y Morse, veremos que 600 años antes de nuestra era descubrió Tales de Mileto las propiedades eléctricas del ámbar, sin contar que las investigaciones de Schweigert sobre simbología demuestran plenamente que los mitos antiguos se apoyaban en la filosofía natural, y que ya conocían la electricidad y el magnetismo los teurgos de Samotracia, cuyos misterios eran los más antiguos de que hay noticias, según lo dicen Diodoro de Cilicia, Heródoto y Sanconiatón. Demuestra Schweigert que las principales ceremonias religiosas de la antigüedad entrañaban conocimientos hoy perdidos de filosofía natural y que la magia se entremezclaba en los misterios hasta el punto de que los milagros de los teurgos gentiles, judíos o cristianos, indistintamente derivaban de sus secretos conocimientos físico-alquímicos. Por otra parte, Schweigert y Ennemoser han descubierto la simbólica identidad de los gemelos Dioscuris con los polos eléctricos y magnéticos, demostrando con ellos el conocimiento de las propiedades magnéticas tenían los sacerdotes antiguos. Según Ennemoser, se ha demostrado que muchos mitos cuya significación antes no se comprendía son ingeniosas al par que profundas expresiones de principios genuinamente científicos. Los modernos experimentadores se deshacen en alabanzas a nuestro siglo por sus descubrimientos y poco les falta para emular en sus floridas lecciones de cátedra a los trovadores medievales. Los Petrarcas, Dantes y Tasos del día, al glorificar la materia, cantan la amorosa unión de los errantes átomos y el afectuoso intercambio de protoplasmas y lamentan la casquivana veleidad de las fuerzas que tan provocativamente juegan al escondite con los científicos en su dramática correlación. Proclaman a la materia única y autocrática soberana del infinito universo y la elevan al trono de la naturaleza, de que depusieron al espíritu, su divorciado consorte, pero olvidan que sin el legítimo monarca es el trono de la naturaleza como sepulcro blanqueado donde la corrupción anida. La materia, purgación generosa del espíritu que la vivifica, es de por sí masa inerte, cuyo movimiento demanda un manipulador inteligente que de esa batería galvánica llamada vida. Sinceridad de Howitt. ¿En qué rama de conocimientos aventajan los modernos a los antiguos? Conviene advertir que entendemos por conocimiento la acabada expresión de las verdades de la naturaleza y de ningún modo las brillantes definiciones de los científicos ni los minuciosos pormenores que dan nombres particulares a los nervios, arterias, fibras y células de hombres, animales y plantas. Los modernos echan en cara a los antiguos su ignorancia de estos pormenores, y así los comentadores de Platón dicen que carecía de conocimientos anatómicos y se entretuvo en especular vanamente sobre fisiología del cuerpo humano, cuyas funciones ignoraba, sin saber ni una palabra respecto de la transmisión nerviosa de las sensaciones.
La idea platónica de que el cuerpo humano es un microcosmos o universo en miniatura y por lo tanto ha de estar formado como este de triángulos es en extremo trascendental para que la comprendan los científicos escépticos y no es extraño que parezca ridículamente absurda a sus traductores, con excepción de Jouet, quien en el prólogo puesto al Timeo advierte sinceramente que los científicos modernos no tienen en cuenta que las ideas de Platón les han servido de apoyo para elevarse a superiores conocimientos y además olvidan lo mucho que la metafísica antigua ha contribuido al progreso de la física moderna. Si en vez de disputar sobre la falta de precisión científica del lenguaje de Platón analizáramos detenidamente sus obras, encontraríamos, sin ir más allá del Timeo, el germen de todos los descubrimientos modernos. Allí se vislumbran la circulación de la sangre y la ley de gravedad, pues sabía Platón que la sangre es un fluido en constante movimiento, aunque como dice Jouet, ignorara que sale del corazón por las arterias para regresar a esta entraña por las venas. Platón empleó el método sintético, cuyo más acabado modelo es la geometría. En vano la ciencia moderna busca entre las alteraciones moleculares aquella causa primera que Platón infirió del majestuoso movimiento de los mundos, que le revelaban el vasto plan de la creación. Apenas atendían los filósofos antiguos a los minuciosos pormenores que han agotado la paciencia de los científicos modernos, y de ello resulta que si un alumno de segunda enseñanza sabe más que Platón en los pormenores, en cambio, el menos aprovechado discípulo de este filósofo dejaría tamañito al más sabiondo académico moderno en lo que concierne a las leyes cósmicas y las fuerzas que tras ellas laten. No echan de ver esto los traductores de Platón, porque están demasiado engreídos los modernos a expensas de los antiguos, cuyos errores fisiológicos y anatómicos se exageran para lisonjear el amor propio de esta época, oscureciendo el esplendor mental de pasados tiempos, como si con la imaginación agrandáramos las manchas de sol para eclipsarlo. La poca eficacia de las investigaciones modernas está comprobada por las circunstancias de que no obstante la multitud de pormenorizadas denominaciones científicas en los minerales, vegetales, animales y en el mismo organismo humano, nada pueden decir en concreto los más eminentes fisiólogos acerca de la fuerza vital que ocasiona las transformaciones en los reinos de la naturaleza. Para ello es preciso beber en fuentes distintas de las que alimentan a los científicos contemporáneos. Mucho valor profesional necesitan quien reconoce la profundidad de conocimiento de los antiguos en contra del corriente prejuicio, tan inclinado a regatearles mérito y gustosamente laureamos a científicos como Jouet, quien en su tradición de las obras de Platón reconoce que en la filosofía natural de los antiguos considera en armónico conjunto. Se echa de ver. Filosofía antigua. Primero, que los filósofos de la antigüedad aceptaban la teoría de las nebulosas, por lo tanto, no puede derivarse, como asegura Draper, de los descubrimientos astronómicos de Herschel. Segundo, que Anaxímenes sostuvo en el siglo VI antes de Jesucristo la teoría de la evolución, diciendo que los animales descendían de los primeros reptiles aparecidos en la tierra y que el hombre descendía de los animales, según enseñaban también los caldeos antes del diluvio. Tercero, que los pitagóricos afirmaban la analogía de la Tierra con los demás cuerpos celestes. Así resulta que Galileo expuso una teoría astronómica ya conocida en la India desde la más remota antigüedad. Según ha demostrado Reuchlin, el astrónomo florentino, estudió fragmentos de obras pitagóricas que todavía se conservaban en su época. Cuarto, opinaban los antiguos que las plantas tienen sexo como los animales. Con ello vemos que los naturalistas modernos han seguido las huellas de sus predecesores. Quinto, también enseñaban que las notas musicales están sujetas a número en dependencia de la tensión de las cuerdas vibrantes.
Sexto, que las leyes matemáticas rigen el universo entero y aún suponían que del número se originaban las diferencias cualitativas. Séptimo, negaban la aniquilación de la materia y sostenían que se transformaba en diversidad de aspectos. Añade a esto Jouet que aunque algunos de los referidos descubrimientos no pasen de felices conjeturas, en modo alguno cabe atribuirlos a meras coincidencias. En resumen, la filosofía platónica se distinguía por el orden, sistema y proporción de sus enseñanzas. Abarcaba la evolución de los mundos y de las especies, la transformación y conservación de la energía, la transmutación de las formas materiales y la eternidad de la materia y del espíritu. Desde este último punto de vista, la filosofía platónica supera de mucho a la ciencia moderna y corona la bóveda de su sistema con perfecta e inconmovible clave. Si tan cierto es que la ciencia ha progresado rápidamente en estos últimos tiempos, y si el moderno concepto de la naturaleza es más claro y preciso que el de los antiguos, ¿cómo quedan sin respuesta nuestras preguntas acerca del origen y condicionalidad de la vida? Si en los modernos laboratorios se acopia el fruto de la investigación experimental que no conocieron los antiguos, ¿cómo no hemos adelantado un paso, sino en caminos ya trillados antes de la era cristiana? Cómo desde el punto culminante a que hemos llegado solo vemos confusamente, a lo lejos del alpino sendero del saber humano, las gigantescas huellas de los primitivos exploradores. Si tanto sobrepujan los modernos a los antiguos artífices que nos devuelvan las perdidas artes de nuestros antepasados y con ellas los inalterados colores de Luxor y la púrpura de Tiro, el indestructible cemento de las pirámides, las hojas de Damasco, las vidrieras de colores y el vidrio maleable, y si la química industrial apenas rivaliza ni siquiera con los artífices de los conocimientos de la Edad Media, aquel alardear de descubrimiento que según toda probabilidad se conocía hace miles de años. Cuanto más progresan la arqueología y la filología, tanto más humillantes son para nuestra época sus descubrimientos y tanto más glorioso el testimonio a favor de los antiguos sabios, acusados hasta ahora de ignorantes y supersticiosos. Muchísimo antes de que las carabelas del audaz genovés hendiesen las aguas del océano, ya habían dado las naves fenicias la vuelta al mundo para civilizar regiones hoy desiertas. La misma mano que trazó los planos de las pirámides de Egipto y otras obras hoy ruinosas en las márgenes del Nilo, erigió sin duda, según infieren los arqueólogos, el monumental Nakhon de Cambodge y grabó los jeroglíficos de los obeliscos y puertas de la población inda recientemente descubierta en la Colombia británica por Lord Dufferin, o en las ruinas de Palenque y Uxmal de Centroamérica. Los restos que de las artes perdidas atesoramos en nuestros museos hablan elocuentemente a favor de la civilización antigua y comprueban, vez tras vez, que las pesadas gentes enterraron con ellas diversidad de ciencias y artes no revivadas en las retortas de la Edad Media ni en los crisoles de los laboratorios contemporáneos. La óptica de los antiguos. Draper reconoce magnánimamente que los antiguos no dejaron de tener algunos conocimientos de óptica. Dice que las lentes convexas halladas en Nimrod prueban que conocían los instrumentos de amplificación. En cambio, otros escritores les niegan rotundamente este conocimiento. Sin embargo, el testimonio de los autores clásicos confirma la opinión de Draper, pues Cicerón dice que vio toda la Ilíada escrita en una vitela que arrollada cabía en una cáscara de avellana. Además, Plinio asegura que Nerón llevaba un anillo con un cristalito, a cuyo través veía desde lejos a los gladiadores. Mauricio poseía un instrumento llamado nauscópito, con el cual columbraba las costas de África desde el promontorio de Sicilia. Wendell habla de un amigo suyo que tenía una
sortija antiquísima con la imagen de Hércules, tan minuciosamente esculpida que con lentes de aumento se distingue el entrelace de los músculos y se pueden contar los pelos de las cejas. Rawlinson tenía una piedra de unos 5 centímetros de largo por 2 de ancho, en que estaba grabado un trabado de matemáticas cuyo texto era imposible leer sin lentes. En el Museo Abbot se conserva un anillo procedente de Keops, que según cómputo de Bunsen data de unos 500 años antes de Jesucristo, y cuyo sello, del tamaño de $0,25, tiene un grabado imperceptible a simple vista. También hay en Parma la piedra de una sortija perteneciente a Miguel Ángel, con un grabado de 2000 años de antigüedad, en que valiéndose de poderosas lentes se distinguen 7 figuras de mujer. Todos estos hechos nos ponen a la alternativa de acusar de mendaces a los autores o reconocer que los antiguos conocían la óptica algo más de cuanto pudiera presumirse y que, como dice un notable crítico, el microscopio moderno es hermano menor del bíblico. Por lo tanto, en contra de la opinión de Fiske expone al criticar la ya citada obra de Draper, creemos que el único defecto de este autor estriba en mirar la historia a través de lentes inapropiadas, pues mientras echa mano a las convexas para descubrir el ateísmo del pitagórico Giordano Bruno, se vale de las cóncavas para explorar la sabiduría de los antiguos. Es muy singular la escrupulosidad con que tanto los autores clericales como los ateos intentan trazar el límite entre lo que debemos aceptar y lo que debemos rehuir de los escritores antiguos, o por lo menos ponerlo en duda. Si por ejemplo nos dice Estrabón que el perímetro de Nínive media 47 millas, y admitimos su testimonio en este punto, ¿por qué recusarlo cuando asevera el cumplimiento de las profecías sibilinas? ¿No es de sentido común honrar a Heródoto con el título de padre de la historia y tachar después de necia, jerigonza, el relato de los maravillosos fenómenos que personalmente presenció? ¿Acaso necesiten los científicos de toda su cautela de este particular para las gentes no salgan de su engaño? Sin embargo, se sabe que siglos antes de nuestra era ya emplearon los chinos para desmontes y voladura de rocas la pólvora, cuya invención se había atribuido a Schwartz y Bacon. Según dice Draper, en el Museo de Alejandría se conserva la máquina de vapor inventada por el matemático Ero un siglo antes de Jesucristo, cuya forma era parecida a la de las actuales colípilas, por lo que añade el mismo autor que nada tiene de casual la invención de las modernas máquinas de vapor. Se engríe Europa de los descubrimientos de Galileo y Copérnico. Sin embargo, las observaciones astronómicas de los caldeos datan de unos siglos después del diluvio, cuya fecha computa Bunsen en 10.000 años antes de la era cristiana. Por otra parte, se sabe que 2000 años antes de Jesucristo, un emperador chino sentenció a muerte a los 2 astrónomos de la corte por no haber vaticinado el eclipse de sol. Correlación de fuerzas. Ejemplo de las presunciones científicas de nuestro siglo y del falso concepto de su valer, nos lo ofrecen las alaracas con que se escribió el descubrimiento de la transformación de la materia y la conservación de la energía, considerado como el más importante del siglo por Guillermo Armstrong, presidente de la Sociedad Británica. Sin embargo, no merece tal nombre de descubrimiento, porque desde tiempos remotísimos se conocía ya este principio, cuyos primeros vislumbres aparecen en la doctrina védica de la emanación y la absorción. El griego Demócrito expuso también la teoría de la indestructibilidad de la materia, que nuestros físicos se han visto precisados a extender a la fuerza, diciendo que así como no se aniquila ni un átomo de materia, tampoco se desvanece fuerza alguna de la naturaleza, porque la fuerza es igualmente indestructible y se manifiesta en reversibles aspectos de cuya modalidad depende el movimiento de la materia.
Tal es el principio de la conservación de la energía, según los modernos científicos, que de nuevo la han descubierto. Ya el año 1842 sospechaba Group la reversibilidad del calor, luz, electricidad y magnetismo, capaces de ser causa en determinado momento y efecto en el siguiente. Pero la ciencia nada dice ni sabe del origen de estas fuerzas, ni de su modo de transformación. Conoce los efectos e ignora la causa, porque no acierta a señalar el alfa y omega del fenómeno. Difícil es superar en este punto a Platón cuando pone en boca de Timeo estas palabras. Dios conoce las cualidades originales de las cosas, pero al hombre solo le cabe la posibilidad de conocerlas. Lo mismo dice Tyndall y Huxley en sus obras, con la diferencia de no consentir que ni el mismo Dios les aventaje en sabiduría, y tal vez en esto fundan sus alardes de superioridad. Los antiguos hinduistas derivaron del principio de la conservación de la energía su doctrina de la emanación y la absorción, según la cual el punto primario del inmenso círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, emana en sí todas las cosas manifestadas en el universo visible bajo diversas formas que se transmutan y combinan recíprocamente en gradual transformación, desde el espíritu puro, la nada de los budistas, hasta la más densa materia que se retribuye en su primario estado, o sea, la absorción en el nirvana. ¿Qué significa esto sino la conservación de la energía? Demuestra la ciencia que el calor puede transformarse en electricidad y la electricidad en magnetismo. Y recíprocamente, de modo que el movimiento engendra indefinidamente el movimiento. Para los científicos materialistas, queda resuelto el problema de la eternidad una vez demostrada la conservación de la materia y de la energía, como si con ella quedara también demostrada científicamente la inutilidad del espíritu. Puede afirmarse, por lo tanto, que los modernos filósofos no han dado un paso más allá de los sacerdotes de Samotracia, los indos y los agnósticos cristianos. La parigualdad de la materia y de la fuerza está simbolizada en el mito samotraciense de los gemelos dioscuros, hijos del cielo, a que alude Schweigert, que mueren y resucitan juntos, siendo absolutamente necesario que uno muera para que el otro viva. Conocían los sacerdotes de Samotracia, tan bien como los físicos modernos, la transformación de la energía, y aunque los arqueólogos no hayan encontrado aparato alguno a propósito para esta transformación, se infiere fundadamente, por analogía, que casi todas las religiones antiguas se apoyaban en el principio de coeternidad de la materia y de la fuerza y de la doctrina según la cual todo emana del sol central y espiral del Espíritu de Dios, en el conocimiento de cuya potencialidad se funda la magia teurgia. A este propósito dice Proclo: de la propia manera que el amante se eleva poco a poco de la belleza plástica a la belleza divina, así los antiguos sacerdotes establecieron una ciencia basada en la mutua simpatía y semejanza que echaron de ver en las cosas subsistentes en el todo universal, con las internas potencias que algunas de ellas manifiestan. De este modo descubrieron lo supremo en lo ínfimo y lo ínfimo en lo supremo, es decir, las cualidades terrenas en su celeste condición causal y las cualidades celestes adaptadas a la condición terrena. Mutuas simpatías. Señala después Proclo las misteriosas propiedades de algunos minerales, plantas y animales, conocidas pero no explicadas por los naturalistas modernos. Tales son los movimientos rotatorios del girasol, heliótropo y loto, y las particularidades observadas en las piedras solares y lunares, en el helioceleño y en el gallo, león y otros animales. Sobre el particular dice así: al observar los antiguos esta mutua simpatía entre las cosas celestes y las terrestres, aplicaron esta última a ocultos propósitos de naturaleza, tanto celestial como terrena, y en virtud de dicha simpatía atrajeron cualidades divinas a esta miserable morada.
Todas las cosas están llenas de divinas propiedades y las terrenas reciben su plenitud de las celestiales y estas de las supercelestiales, pues la ordenación natural arranca de lo supremo para descender gradualmente hasta lo ínfimo. Porque cualesquiera que sean las cosas resumidas en otra de superior categoría, se explayan al descender y quedan distribuidas varias almas bajo la acción de sus gobernadoras divinidades. Proclo no abogaba aquí por la superstición, sino por la ciencia, pues la magia no deja de ser ciencia, que aunque oculta y desconocida de los científicos contemporáneos, se funda sólidamente en las misteriosas afinidades entre los seres orgánicos de los 4 reinos de la naturaleza y en las invisibles potencias del universo. Los herméticos antiguos y medievales llamaban magnetismo, atracción y afinidad a las fuerzas que hoy la ciencia llama gravitación. Esta ley universal está enunciada por Platón en el Timeo, diciendo que los cuerpos mayores atraen a los menores y cada cual a su semejante. Los fundamentos de la magia fueron y son las cosas visibles e invisibles de la naturaleza y de sus mutuas atracciones, repulsiones y enlaces, cuyas causas es el principio espiritual de todo lo penetra y anima, de suerte que dicho conocimiento permite establecer las condiciones necesarias y suficientes para la manifestación de este principio. Todo esto encierra el profundo y completo conocimiento de las leyes naturales. Refiriéndose Wallace a uno de los casos de apariciones que relata, Owen exclama: ¿cómo es posible negar o repudiar prueba tan evidente? Centenares de casos análogos están igualmente comprobados sin que nadie se tome el trabajo de explicarlos. A lo cual replica Ricardo A. Proctor, diciendo que, como los filósofos aseguraron hace muchísimos tiempos que todas estas historias de aparecidos son puras ilusiones y no se han de hacer caso de ellas, les sabe a relajar que se aduzcan ahora nuevas pruebas de apariciones que han determinado la conversión de algunos hasta el extremo de, como si hubieran perdido el juicio, pedir nueva información sobre texto de error en el primer veredicto. ¿Todo esto evitará acaso el ridículo de los conversos? Mas, para que los filósofos se avengan a la demandada investigación, es preciso representarles que el bienestar de la especie humana depende en gran parte de las condiciones materiales, mientras que los mismos conversos reconocen la frivolidad con que se conducen los aparecidos. La señora Hardinge Britten ha entresacado de la prensa diaria y científica gran número de notas comprobatorias de la clase de asuntos con que los intelectuales reemplazan el, para ellos, tan desagradable de duendes y apariciones. Copia la señora Britten de un diario de Washington el acta de la solemne sesión de la Sociedad Científica Americana celebrada el 29 de abril de 1854, en que el insigne químico Hare, profesor de la Universidad de Filadelfia, tan venerado por su profunda ciencia como por su irreprensible conducta, no pudo hablar de los fenómenos espiritistas. Por oponerse a ello el profesor Henry, con aquiescencia de la mayoría de socios. Una sesión académica. El periódico Spiritual Telegraph, al extractar esta sesión académica, la comenta como sigue. Parece que el tema presentado por el profesor Hare hubiera debido considerarse del dominio de la ciencia, pero la Asociación Americana para el Fomento de las Ciencias creyó, al contrario, que no era digno de su atención aquel tema y por mayoría de votos quedó sobre la mesa. No podemos desaprovechar la ocasión de advertir que la Asociación Americana para el Fomento de las Ciencias discutió extensa, grave y profundamente en la misma sesión el tema de ¿por qué cantan los gallos a medianoche? Es una cuestión verdaderamente digna de filósofos que sin duda afecta en grado superlativo el bienestar de la especie humana. Aunque se expone al ridículo quien manifieste su creencia en la misteriosa simpatía entre el hombre y ciertas plantas, se ha comprobado en muchos casos. Se sabe de personas que murieron poco después del arranque de un árbol plantado el mismo día en que nacieron.
En cambio, han ocurrido casos de que un árbol plantado en análogas circunstancias enfermó y murió simultáneamente con la persona de quien, por decirlo así, era gemelo. Max Müller refiere varios casos de la misma naturaleza y demuestra que esta creencia popular se haya extendida por muchas comarcas de Europa, Centroamérica, India, Nueva Zelanda y Guyana Inglesa. Por su parte, Tyler dice sobre la particularidad: si solo echáramos de ver estas creencias en la India y en Alemania, podríamos atribuirle origen ario, pero al hallarla asimismo en la América Central, no hay más remedio que admitir relaciones precolombinas entre los pobladores de Europa y América, o averiguar si en efecto tienen fundamento racional esa supuesta simpatía entre la vida de las plantas y de los hombres. La actual generación, que solo cree en el superficial testimonio de sus sentidos y no admitirá la atracción simpática entre animales, vegetales y aún minerales, porque el velo que entorpece su visión interna únicamente les permite percibir lo que no pueden negar. A esta incrédula generación tal vez le convenga el siguiente pasaje de Plotino. Los hombres se despojan lamentablemente de su divinidad. Los hombres se despojan lamentablemente de su divinidad desde el momento en que desdeñan todo cuanto a los cielos se refiere y nada creen de lo que es digno del cielo. Así forzosamente enmudecen las voces divinas. Esto mismo significa el emperador Juliano al decir: el alma mezquina del escéptico es en verdad aguda, pero nada percibe con perfecta y sana visión. Estamos a fin de un ciclo y en época notoriamente transitoria. Platón divide el progreso mental del universo en cada ciclo en dos períodos, fértil y estéril. Dice a este propósito que en las regiones sublunares permanecen los diversos elementos en perfecta armonía con la naturaleza divina, pero los seres que de dichos elementos participan están unas veces en armonías y otras en discrepancias con la naturaleza divina, a causa de su entreveración con la materia terrena en los reinos del mal. Cuando las corrientes del éter universal, que en sí entraña los elementos de todas las cosas, están en armonía con el espíritu divino, nuestro planeta y cuanto contiene disfrutan de período fértil. Las ocultas potencias de los animales, vegetales y minerales simpatizan magnéticamente con las naturalezas superiores, y el yo inferior del hombre se armoniza perfectamente con el yo superior. Pero durante el período estéril, el yo inferior agota su mágica simpatía y se entenebrece la visión espiritual de la mayoría de las gentes hasta el punto de perder toda noción de las elevadas potencias de su divino espíritu. Actualmente estamos en un período estéril. El siglo XVIII padeció altísima fiebre de escepticismo, cuya enfermedad heredó el siglo XIX. La mente divina está eclipsada en los hombres que razonan tan solo con su cerebro físico. Wow. Identidad de tradiciones. Antiguamente era la magia una ciencia universal que tan solo profesaban los sacerdotes ilustrados, pero aunque el foco de esta ciencia estaba celosamente custodiado en el santuario, sus rayos iluminaban el mundo. Si así no fuera, ¿cómo explicar la sorprendente identidad de tradiciones, leyendas, costumbres, creencias y adagios populares que lo mismo se encuentran entre los lapones y tártaros del norte que en los pueblos meridionales de Europa, en las estepas rusas y en las pampas americanas? A este propósito, dice Taylor, que la máxima pitagórica no remueva fuego con espada es popular entre la gente sin relación alguna étnica ni geográfica, pues según refiere Carpini, ya en 1246 la observaban los tártaros, que en modo alguno consentirían en remover el fuego con arma de filo por temor de cortar la cabeza del fuego. Del mismo temor participan los calmucos y los abisinios. Preferirían meter los brazos desnudos hasta el codo entre las brasas antes que removerlas con hacha o cuchillo. Tyler dice que todos estos hechos son simples, aunque curiosas coincidencias,
y Max Müller opina, por el contrario, que entrañan en su fondo la doctrina pitagórica. Las máximas de Pitágoras, como las de muchos autores antiguos, tienen doble significado, pues además del literal, encubre un precepto, según explica Jámblico en su Vida de Pitágoras. La máxima, no remuevas el fuego con espada, es el noveno símbolo de los protrépicos, que exhorta a la prudencia y enseña cuán conveniente es no avivar con duras palabras al encolerizado. También corrobora Heráclito la verdad de este símbolo, diciendo que es difícil luchar contra la cólera, pero todo debe hacerse para redimir el alma, y ciertamente es así, porque muchos, por satisfacer su cólera, han transmutado la condición de su alma y preferido la muerte a la vida. En cambio, quien refrena la lengua y permanece tranquilo, trueca en amistad la contienda, extingue el fuego de la cólera y da pruebas al buen juicio. Habíamos dudado algunas veces de si nuestro juicio sería lo bastante imparcial y amplio para analizar respetuosamente las obras de filósofos tan insignes en nuestro tiempo como Tyndall, Huxley, Spencer, Carpenter y muchos otros. Nuestro vehemente amor a los hombres de la antigüedad, a los sabios primitivos, nos inspiraba el recelo de transponer los límites de la justicia y negársela a quienes lo merecen. Pero gradualmente se ha ido desvaneciendo toda duda y recelo al observar que somos eco débil de la opinión pública, manifestada en artículos periódicos tan hábiles como el publicado en la Revista Nacional, correspondiente a diciembre de 1875, con el título La filosofía del día, en que se pone valientemente en tela de juicio la paternidad de los descubrimientos de los científicos modernos que se atribuyen respecto a la naturaleza de la materia y del espíritu, a la formación del universo, a las peculiaridades de la mente y otros puntos igualmente interesantes. Dice a este propósito el autor del artículo que el mundo religioso se ha sorprendido y excitado ante las ideas de Spencer, Tyndall, Huxley, Proctor y otros de la misma escuela, quienes, no obstante sus innegables servicios a la ciencia, no han efectuado ningún descubrimiento, pues nada hay hasta ahora en sus más atrevidas especulaciones que no se haya enseñado en una u otra forma desde hace miles de años. Los científicos no exponen sus hipótesis como descubrimientos propios, pero dejan que así lo suponga la opinión pública que, alimentada por los periódicos, acepta como artículo de fe cuanto le dicen y se maravilla de las consecuencias. Pero cuando alguien ataca en la prensa a los presuntos autores de tan sorprendentes hipótesis, tratan estos de defenderse personalmente sin que a ninguno se le ocurra decir: caballeros, no se incomoden ustedes, porque nosotros no hacemos otra cosa que remendar teorías tan viejas como los montes. Sin embargo, científicos y filósofos tienen la debilidad de dar importancia a cuanto creen que ha de allegarles nombradía inmortal. Huxley, Tyndall y aun el mismo Spencer se han erguido últimamente en infalibles pontífices y seguros oráculos de los dogmas de protoplasma, de las moléculas y formas y átomos primordiales, alcanzando con estos descubrimientos más palmas y laureles supongo que debe ser, que pelos en la cabeza tuvieron Lucrecio, Cicerón, Plutarco y Séneca. No obstante, el conocimiento del protoplasma, de los átomos primordiales y demás supuestas novedades se vislumbran en las obras de estos últimos autores. Precisamente a Demócrito se le llamó el filósofo atómico por su teoría de los átomos. Los plagios modernos. De la misma Revista Nacional, entresacamos la siguiente curiosa denuncia. ¿Qué Cándido no se admiró hace un año de los sorprendentes efectos obtenidos del oxígeno? Con las mismas teorías que de Liebig hemos citado, Huxley y Tyndall lograron conmover los ánimos hasta la excitación. Otro descubrimiento que no ha dejado de alarmar a los testimonios es que cada pensamiento va acompañado de una alteración de la sustancia cerebral. Para estas cosas y otras por el estilo, no han tenido las dos eminencias otro trabajo que hojear las páginas de Liebig, quien dice en una de sus obras:
La fisiología puede afirmar con suficientes indicios que todo pensamiento y toda sensación alteran constitutivamente la sustancia cerebral y que todo movimiento y manifestación de fuerza resulta de esta mudanza de la estructura o de la sustancia del cerebro. Así es que en las emocionantes conferencias de Tyndall echamos de ver las mismas ideas de Liebig, que a su vez son repetición de las de Demócrito y otros filósofos paganos. En suma, una mezcolanza de antiguas hipótesis expuestas con apariencias de fórmulas demostradas en la pintoresca, melosa e insinuante fraseología de este autor. Análogamente, la citada Revista Nacional demuestra la coincidencia entre los descubrimientos de Tyndall y Huxley y las ideas expuestas por Priestley en sus disquisiciones sobre la materia y el espíritu y por Herder en su filosofía de la historia. Dice a este propósito el articulista: no sufrió Priestley persecución alguna porque se abstuvo de alardear de sus opiniones ateas. Este químico, descubridor del oxígeno, escribió 80 volúmenes donde expuso teorías idénticas a las que tan asombrosas y audaces se consideran en boca de los científicos modernos. Nuestros lectores recordarán la sensación producida por las opiniones de algunos filósofos contemporáneos respecto del origen de la naturaleza de las ideas. No obstante, nada tienen de nuevo de dichas opiniones, porque como dice Plutarco, las ideas son incorpóreas y sin subsistencia por sí mismas, pero dan figura y forma a la materia amorfa, cuyas manifestaciones determinan. Verdaderamente que ningún ateo moderno, ni siquiera Huxley, superará el materialismo a Epicuro, sino que tan solo podrán remedarle. Y el protoplasma de Huxley no es ni más ni menos que una repetición del concepto de los panteístas indos llamado Swabhavikas, quienes afirman que todos los seres, dioses, hombres y animales nacen de Swabhava, o sea, su propia naturaleza. En cuanto a Epicuro, escuchemos lo que en sus labios pone Lucrecio. El alma así engendrada ha de ser material, porque material es su origen, y de alimentos materiales se nutre, y con el cuerpo crece, madura y decae, de modo que, sea hombre o de bruto, ha de morir con él. Sea de hombre o de bruto, ha de morir con él. Nuestro propósito es refrescar en el público inteligente y culto la memoria de los progresivos pensadores de la antigüedad, de modo que no se le eche en olvido. Deben recordarlos especialmente todos los que desde la cátedra, la tribuna y el púlpito aleccionan a las gentes. Si así lo hicieran, no habrían tantas persecuciones infundadas, ni tanta charlatanería, ni sobre todo tanto plagio. La inmortalidad del alma. Acertadamente, dice Cudworth, que lo que más vituperan los científicos de hoy en los sabios antiguos es su creencia en la inmortalidad del alma, pues les asusta pensar de creer en los espíritus y las apariciones. Les asusta pensar de creer en los espíritus y las apariciones, han de creer también en Dios, y nada hay para ellos tan absurdo como la existencia de Dios. Sin embargo, muy diversamente opinaban los materialistas antiguos, a pesar de lo escépticos que nos parecen. Epicuro creía en Dios sin creer en la inmortalidad del alma, y Demócrito no negaba de modo alguno las apariciones. La mayor parte de los antiguos sabios admitían la preexistencia del espíritu humano semejante a Dios, y en este conocimiento apoyaban los magos de Persia y Babilonia la doctrina de la machagistía atestiguada en los oráculos caldeos que tanto comentaron Pleto y Psello. Entre los antiguos sabios que afirmaron rotundamente la inmortalidad del alma humana se encuentran Zoroastro, Pitágoras, Epicarmo, Empédocles, Quebes, Eurípides, Platón, Euclides, Filón, Boecio, Virgilio, Cicerón, Plotinio, Jámblico, Proclo, Psello, Cinesio, Orígenes y Aristóteles.
Algunos años han pasado desde que el conde de Maistre escribió las siguientes frases que, si oportunas en su volteriana época, no lo son menos en nuestros escépticos días. He leído y escuchado 1000 chocarrerías sobre la ignorancia de los antiguos, porque en todas partes veían espíritus, pero me parece que nosotros somos aún más imbéciles en nuestros antepasados, más imbéciles que nuestros antepasados, porque nunca vemos ninguno en parte alguna.